Bienvenidos, humanos bellos, y a los demás también. Bienvenidos a Diversión con Noxis con el enseñante Ronald Contreras. Y este capítulo tratará sobre Zoroastro, el cuarto Logos. Para poder comenzar la historia de Zoroastro, de don Manuel Sananda Zaratustra, habría que remontarse al momento en que Adán y Eva fallecen. En ese momento, Maquiventa Melchizedek, el ángel de emergencias, que recibe instrucciones de recolectar sus almas y regresarlas al planeta administrativo correspondiente de nuestro universo. Con el libro durante se llama, si no mal recuerdo, se llama Jerusalén. Bien, a Melchizedek le avisan de que el espíritu de nuestro universo, Metatron mismo, había decidido usar su último autotorgamiento como una de las criaturas de su universo para encarnar en nuestro planeta como una criatura mortal. Te explico esto. Eh, Técnicamente hablando, un logos, un Micael o del universo, o un espíritu del universo, no necesita reencarnar. Él ya es perfecto, ya viene con la educación necesaria como para ser regente del universo. Pero sí, por tradición, se hace que el Micael en cuestión recorra o tenga 7 existencias en las diferentes densidades de su universo para que tengan la experiencia de vivir en ese universo. Y así pueda ser regente tanto por título como por merecimiento. El detalle quizás curioso es que en nuestro universo en particular esto se hizo al revés. Lo normal sería partir desde la encarnación del mortal, luego pasar a un administrativo planetario, luego pasar a un regente de sistemas, luego a un administrativo acáchico, y así siguiendo por los grados hasta llegar a ser un ángel mensajero o un arcángel o ángeles guardianes y ese tipo de cosas. En nuestro caso, nuestro Micael lo hizo al revés y partió desde arriba. Su penúltima encarnación fue como un ángel de emergencia, que trató un problema que hubo con un planetario, en una bola muy parecida a lo que hizo Shamasa acá, la pequeña rebelión del príncipe planetario. Su última y séptima auto-otorgamiento decide encarnar en nuestro planeta. Sí, el detalle estaba en que estamos hablando de la conciencia misma del universo como una cosa personalizada. Entonces, era necesario tanto un alma que pudiera soportar a esta gran mente, como un cuerpo que pudiera soportar toda esa cantidad de energía pránica que iba a llegar que iba a contener esa alma. Entonces Melchizedek explica que es necesario hacer una especie de cruzas asistidas durante muchas generaciones para que llegue el momento en que pueda surgir un envase en el cual Zoroastro pueda desarrollarse como un mortal. Para esta tarea, Melchizedek dejó a cargo a la Orden de las Águilas Blancas de Atlántida. Y esta Orden de Águilas Blancas que posteriormente, bueno, en el tiempo las Águilas Blancas se terminan perdiendo un poco y surge esta idea de la Hermandad Blanca, que es como se dicen a sí mismos los brujitos modernos, donde está Blavatsky, Abe y otros personajes más que son conocidos por ser ocultistas. Según ellos, trabajan con la Hermandad Blanca. Y bueno, así fue pasando en la Biblia. Para justificar la aparición del rey David, hay una larga línea genealógica antes donde vemos casos de hombres muy viejos que tuvieron descendencia o mujeres que no podían tener descendencia y la tuvieron. Todos esos textos, todos esos relatos realmente corresponden al proceso que se hizo para lograr poder encarnar a Zoroastro en nuestro planeta. Entonces realmente esos relatos no tratan de la gracia de Dios ayudando a los que le piden ayuda de tener hijos y cosas así, sino que era realmente el seguimiento
de cómo se fueron cruzando las personas para poder llegar a que naciera Zoroastro. Ahora, la fecha de nacimiento de Zoroastro. Hay discusión en esto. Hay quienes dicen que nació, que él es del año 500 antes de Cristo. Hay otros que dicen que es del año 1500 antes de Cristo. El rey Amurabi, último rey de Persia, que murió por ahí por el año 1200 antes de Cristo, estableció al mazdeísmo como la religión de Persia. Entonces, si Zoroastro efectivamente nació en el año 500, no debería existir su religión antes de él. A esto se nos suman detalles como, por ejemplo, que los cantos de Zoroastro, que básicamente sería como un evangelio, que es un canto, una canción, que contiene básicamente todos los preceptos que Emmanuel Sananda quiso compartirnos a nosotros. Y estos cantos están escritos en Avesta, que es uno de los dos idiomas que podríamos decir lenguas muertas de esa zona. La otra lengua sería el sánscrito, que es lo que manejaba la India. Para la zona que estaba por encima de la India, tirando para el lado izquierdo, ya ahí se hablaba el Avesta, que luego fue reemplazado por el árabe, se perdió. Entonces es muy difícil que Zoroastro haya vivido en el año 500. Es más probable hablar del año 1500 al 1200 y tanto. Y bien, para que Zoroastro pudiera nacer, se necesitaba un alma especial que pudiera contener la conciencia del universo dentro. Así que en, practicaron en ese momento la sacerdotisa principal de la Orden del Águila de esos tiempos, que se llamaba Mariam, junto con el jefe de la guardia que daban a la sacerdotisa, se llamaba Josué, realizaron lo que nosotros entenderíamos como el verdadero Tantra, ya que el Tantra que nos venden actualmente es ritualismo arcóntico de alimentación de demonios al ofrecerles placer. Son tradiciones sumerias que los brujos de Ananda han revivido cada cierto tiempo, sea el nombre que sea, Lilith, Narshna, Astaroth, Isis, da lo mismo el nombre que le den a la diosa de la oscuridad. Lilith sería el nombre que mejor podríamos entender para este arquetipo de la oscuridad. Eh, y a través del verdadero Tantra, que es básicamente el sexo astral, no es sexo físico, sino que las dos personas se encuentran en el astral y cada una de ellas se pedacito de sus almas para generar una tercer alma. Y esa tercer alma se aloja en el útero de Mariam. Efectivamente, Zoroastro fue concebido un pecado, que es que consideramos al sexo pecado, el mecanismo de San Agustín. Pero bueno, eh, Zoroastro nace. Y en ese punto ya ahí podríamos meternos al tema de los apócrifos del Mar Muerto, en donde hay algunos textos que hablan sobre la niñez de Jesús. No es la niñez de Jesús, es la niñez de Zoroastro. Hay en particular hay dos historias que me gustan de los apócrifos. Una que cuenta que estaba él jugando con otros dos niños en el techo de una casa. De pronto uno de ellos se cae y se muere. Los otros dos niños bajan, van a buscar adultos. Como Zoroastro tenía esto de que tenía ciertas habilidades extrañas desde niño, la gente le tenía miedo. Entonces cuando la gente llega y ven que había un niño muerto, le echan la culpa a él inmediatamente. No, fue Manuel, fue Manuel. Emanuel se pitió al cabro chico. Y Emanuel va, pone su mano en el pecho del niño, lo revive y le dice, diles que yo no fui. El niño mira a sus padres y le dice, no, él no me hizo nada, yo me tropecé y me caí. La otra historia que me gusta es que cuenta que él estaba cerca de un río haciendo palomitas de barro. Las estaba apilando ahí en la orilla del río y de pronto llega un adulto, adito, que tenía también esta tontera de que Zoroastro era medio extraño, le tenían un poquito de miedo. Y en su pesadez de adulto llega y le pisa una de las palomitas de barro
Y Zoroastro lo mira, aplaude y las palomitas se vuelven de verdad, salen volando. Los, el tema con los temas, con los apócrifos, es que nadie le hizo un seguimiento a la historia de Jesús realmente. La verdad detrás de eso es que nadie se preocupó de llevar la historia de Jesús hasta que apareció. Y esa razón es porque Jesús fue inventado. Realmente Jesús fue un rabino revolucionario que quería echar a los romanos por la fuerza, envenenó pozos, quemó cosechas, mató gente, mató caballos, mató ganado. Él y su cuadrilla de guerrilleros con la idea de echar a los romanos, pero sí venía con este discurso zoroástrico que le había enseñado María Magdalena, que era una princesa asmodea. Ella había sido, por princesa, había crecido con sabios y le habían enseñado mucha filosofía. Conocía el mazdeísmo, se lo enseñó a Zoroastro. De hecho, ella auspició el movimiento. Y como dentro de la fe judía, la única forma en que una mujer tenga su propio dinero es siendo prostituta, eventualmente con el tiempo, como ella era la auspiciadora de Jesús, los judíos comenzaron a hacer correr el rumor de que era prostituta y por eso tenía dinero. Pero en realidad es porque ella contaba con una dote de princesa y por eso tenía sus lucas. Era una mujer de dinero, cosa que para los judíos era imposible, pero en otros lugares del mundo sí se estaba. Bien, el principal objetivo de estos falsos apócrifos y estos textos que avalan la existencia de Jesús justamente por la necesidad de Jesús, ya que en un futuro próximo es muy probable que los preceptos que contiene la Biblia roja pasen a ser oficiales. No saben qué es la Biblia roja, es una versión de la Biblia en donde Lucifer es el héroe, pero es la serpiente que nos quiso salvar de la ignorancia cuando Dios nos tenía ahí sin saber lo que era el bien y el mal. Que en realidad el bien y el mal se miden por la conveniencia propia y lo correcto sería funcionar por lo correcto o lo incorrecto. Lo correcto es aquello que posee coherencia con el orden divino y lo incorrecto sería lo que no posee coherencia. Y así dejas de ser la vara con que mides y es simplemente por lo que es correcto. Y bueno, y como les contaba, en algún momento Jesús va a pasar a ser una reencarnación de Lucifer, nos vino a salvar y bla bla, que no bajó porque Dios se lo pidió, sino que él le porfió y lo hizo por... Y bueno, ahí va a ir siguiendo avanzando la historia y cómo nos van a meter un detalle simpático que nos indica que realmente los apócrifos fueron colocados allí, el Evangelio de Not, que es más conocido como el Evangelio vampírico. A mí me gusta la ciencia, me gusta la física, y he leído el Evangelio vampírico dos veces. Las dos veces me he muerto de la risa por la imposibilidad de lo que habla. Ares, formas y, bueno, describen toda una realidad en el vacío pre-manifestación, donde y realmente no existía, realmente el vacío es vacío, nomás no hay nada allí, es conciencia, no pueden creer que habían cientos de miles de millones de hijos de la oscuridad allí, todos felices, contentos, es ridículo. El vacío es similar a estar en coma. Eso sería como el paralelismo. Claro, es paz eterna, pero no sabes que estás en paz eterna porque no existe. El, un detalle, ah, el Evangelio de Not. El Evangelio de Not es como, pareciese ser una precuela de la Noxis de Sofía. En la Noxis de Sofía nos dicen que un eón llamado Sofía, que sería una conciencia galáctica, tenía ansiedad por saber qué es lo que surgía en su creación, se acercó demasiado para mirar qué es lo que estaba pasando y supuestamente la gravedad la agarra y cae con fuerza y como que golpea el límite del todo y la nada y hace una grieta y por esa grieta entra Yobaltabeot y otros demonios más y él se adueña de la realidad y crea otra realidad encima. Supuestamente esa es la falsa Matrix que nos venden. Y el Evangelio del Not tiene como la justificación de lo que de qué estaba haciendo Yobaltabeot antes de entrar por la grieta.
Entonces, de cierta forma, como que ese libro en específico está allí solamente para apoyar la otra idea general de lo que ellos quieren. Es esta idea de que Dios es malo, que el alma es una prisión y por eso no la ocupamos, pero los demonios las quieren comprar. Y que el planeta es una prisión, pero hemos salido al espacio, hemos visitado la Luna, existen miles de viajeros astrales que han visitado otros planetas. Te mueres y vas para arriba, te vas para abajo, no estamos encerrados acá. Pero según ellos, hay una prisión. Eh, Otro detalle, continuando con el tema este de la historia perdida de Jesús, que sería este periodo de tiempo entre los 9 y 10 años que desaparece porque andaban cazando a los primogénitos, a cuando cerca de los 30 vuelve a aparecer. Esta historia perdida de Jesús, atribuye a Jesús, dice que anduvo por China, que anduvo por la India, que anduvo en el Tíbet, que se formó con grandes maestros y bla, 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 bla. La realidad de esto es que el Jesús histórico, el real, viajó a la India, y allí conoció a María de Magdala, la princesa, y fue instruido principalmente en lo que sería la sanación con plantas. Él aprendió herbolaria allá en la India. Y pasó que cuando vuelve a Galilea, eh, él tenía esta idea de revolución, quería armar un ejército, un piño más o menos. Entonces él trató de caer en gracia y empezó a ofrecer sus servicios gratis. Y eso comenzó a atraer gente, empezó a sanar gratis a la. Y eso provocó que los curanderos de la zona fueran a hablar con el Sanedrín, ya como el consejo de los rabinos, quejándose de que había llegado un payasito sanando a la gente gratis y que le estaba cagando el negocio a todos. Sanedrín se acercó a Emanuel, o sea, a Jesús, en este caso estamos hablando de Jesús. Sanedrín se acercó a Jesús y les dice que si puede dejar de hacer eso, que ellos le ofrecen un puesto político y un buen sueldo para que no necesite hacerlo. Pero Jesús se niega porque decía que el Sanedrín estaba trabajando prácticamente de la mano con los romanos y que no tenían la autoridad suficiente como para decir qué debía hacer el pueblo. Y de ahí una cosa llevó a otra, deciden que Jesús debe ser asesinado de forma ejemplar. eh, Como tenía muchas amistades y tenía esta bola de espionaje y guerrilla, se entera y decide huir, se va a Cachemira, a la India, atrapan a Judas, Judas Iscariote, que supuestamente lo traicionó, lo crucifican a él en nombre de Jesús, aprovechándose básicamente que entre la muchedumbre la mayoría no sabía quién era Jesús, sabían cuáles eran sus enseñanzas, lejos lo veían junto a más gente, que 12 discípulos, entonces era fácil decirnos que ese no era Jesús, era este otro que también lo viste ahí, pero no era ese. Entonces pescaron a Judas, lo crucificaron de la forma en la que conocemos. Días después, al tiempo, reconocen a Jesús en Cachemira y le dicen, oye, pero a ti te mataron, a ti te crucificaron. Y entre decir, no, mataron a un amigo mío porque yo fui cobarde y huí, arriesgándose a ser apiedrado ahí mismo, se le ocurrió esto de decir que había resucitado. Y así salvó y generó un pequeño mito alrededor de él, lo que hizo que hubiera más gente que quisiera luchar con él porque existía el mito de que los que murieran con él revivían. Bien, vamos a volver a Zoroastro. Zoroastro efectivamente fue el que hizo todo ese peregrinaje real, que se instruyó con los brahmanes, fue al Tíbet, a China, fue a Egipto, eh, y básicamente para formarse como el sabio que llegó a ser. Cuando llega a Persia, empieza a enseñar lo que nosotros entendemos como el mazdeísmo. Eh, y estaríamos hablando allí más o menos del año 1300 antes de Cristo. Yo ubico a Zoroastro entre el 1300 y el... Eh,
Un dato simpático sobre los años perdidos que se le atribuyen a Jesús es un personaje que en el Tíbet fue conocido como San Is, que literalmente significa el mejor hijo del hombre. Que hay muchos estudiosos que quieren hacerlo pasar como Jesús en su peregrinaje de buscar ser maestro. Pero el problema es que los monjes tibetanos lo registran todo. Tienen todo escrito en tablillas, incluso las visitas y las fechas de cuando fueron visitadas y la fecha que aparece es por ahí por el 1250, 1260 antes de Cristo. Así que San Isaac calza con Zoroastro. Bien, llega a lo que era el imperio persa en ese tiempo, cuando estaba el rey Hammurabi, y comienza a enseñar el mazdeísmo. Eh, como filosofía, como religión, básicamente la piedra angular del mazdeísmo es la rectitud. Ese es el concepto que es el concepto central de la filosofía del mazdeísmo, ser recto, actuar rectamente, pensar rectamente, que sería algo así como vivir a través del camino óctuple de Buda. El, Socialmente, el mazdeísmo se basaba en la idea de ser útil, la utilidad. El, Socialmente existía esta idea de que se admiraba más a los que eran más útiles, a los que hacían más por muchos, eran más admirados que los que funcionaban para sí mismos. Los que invertían tiempo en los demás valían más realmente. Eso era algo muy bello. Hoy en día pasa totalmente lo contrario. De más individualista eres, mejor te va económicamente, más tienes económicamente, supuestamente eres mejor. Bien, hasta la fecha, hasta hoy en día, al mazdeísmo le llaman la religión del buen vivir, porque se basa en la idea de que todos vivan bien, de que haya abundancia para todos, de que todo sea justo, de que la cosa sea ordenada y como debe ser. Y bien, entonces, Zoroastro fue tan bueno y tan gentil, tan sabio, ¿por qué lo mataron? Pues bien, yo, que entre las cosas que enseñaba Zoroastro estaba el no hacer sacrificios a los dioses, porque Zoroastro era consciente de que de esta forma se alimentan demonios. Entonces él prohibió el sacrificio de animales y eso le pegó fuertemente al alimento de los demonios de los demonios y principalmente a nuestro Jehová, a Elo, ya que los judíos tenían estas prácticas como el Yom Kippur, que hasta la fecha hoy se sigue practicando, que este asesinato ritual durante un par de días, donde matan muchos animales. Entonces pasó, esto fue un fuerte golpe a la fuente de alimento de los... en Babilonia, un momento, eh, a Elo se le adoraba como Baal. Baal significa, en acadio, Baal significa señor, como decir señor mi Dios. De ese concepto vienen palabras como carnaval, que sería carne para Baal. El rey de Babilonia era Nabucodonosor I. A pesar de que esta palabra es sumamente difícil de pronunciar, es muy probable que te haya sonado conocido. ¿No recuerdas dónde escuchaste esta palabra? Pues es el nombre de la nave de Morfeo en Matrix. La nave de Morfeo se llama la Nabucodonosor. Este rey babilonio, brujo, eh, tenía tratos con un demonio que entendemos como Apolión, Apolión el Destructor, que posteriormente terminó siendo Apolo para los romanos.
este demonio explicó que en nuestro planeta existía una piedra negra, que era básicamente algo así como maldad, como oscuridad materializada, y le explica que si crucificaran a Zoroastro en esa cruz, lo podrían matar. Bien, esta piedra negra de la que les hablo es un meteorito. Este meteorito negro llegó desde un planeta llamado Satien. Satien, lo mencioné en el capítulo de la exopolítica, es un planeta de reptiles, era reptil, donde su gente fue tan oscura que hicieron que la ambición se volviera una enfermedad física y eventualmente el planeta se densificó hasta que explotó. Y esos trozos de oscuridad materializada se fueron a dar por todo el universo y uno de esos trocitos cayó en nuestro planeta. El rey Nabucodonosor eh, mandó a buscar la piedra, sacaron un gran trozo de ella, con ella hicieron una tenegra en honor a Tammuz, que es el nombre que daban para Adonai, que sería la forma masculina de la oscuridad, que hoy día entenderíamos como Satanás. Eh, un tema simpático sobre esta tenegra, que hace unos años me hicieron llegar unos dibujos. Para ser sincero, no recuerdo bien de qué eran los dibujos. Estaba escrito como en latín y traía algunos símbolos como símbolos de proto-sumerio por los bordes. Cuando traté de conectarme con esta información, me, me vi a mí mismo a través de los ojos de un joven. Este joven era una especie de capellán. No era un sacerdote, era como que estaba estudiando para ser sacerdote. Y por alguna razón había logrado tener acceso a las bóvedas secretas del Vaticano. Tenía acceso específicamente a la bóveda rosada. Son tres bóvedas, está la amarilla, la rosada y la verde. La amarilla, por lo que alcancé a ver, tiene muchos, son artefactos, más que nada artefactos antiguos. Eh, cuando, cuando traté de mirar esa escena, fue muy parecido a la película, una película del Nicolas Cage donde andan buscando un tesoro que escondieron los masones, el mapa estaba detrás de la Constitución de Estados Unidos. Cuando llegan a la escena en donde muestran el tesoro y te muestran que hay cosas de todo el mundo, una cosa así era la imagen que. Luego el chico baja una escalera en caracol, dobla hacia la de izquierda, llega a otro gran salón donde había muchos libros. Me llamó mucho la atención unos libros muy grandes que habían, demasiado grandes como para ser manejados por una persona común y corriente. Libros con tapas de madera, libros con tapas de cuero, libros que parecían ser piel humana, otros que tenían como piel de reptil, pero con unas. Las escamas eran demasiado grandes como para ser de un animal conocido hoy en día. En esta habitación estaba una T negra, una T de letra negra. Eh, a Zoroastro lo apresan, lo, lo crucifican en esta cruz negra y su alma se llenó de oscuridad, se densificó y el relato dice que se volvió un polvo negro que cayó al piso. En ese momento hubo un fuerte temblor. Esta densificación que sufrió su alma provocó que cayera al infierno. Fue a dar al Chambala, al reino de Jehová en el bajo astral, y se dio cuenta de que estaba lleno de gente que por seguir a Jehová habían caído al infierno. Y él decide perdonar el pecado de todas esas personas.
y dejó el chambala vacío de mortales. Luego de esto, el relato dice que se volvió a rematerializar frente a la cruz, flotando, vestido de blanco, radiante, que sería que en una ocasión vi una iglesia donde Jesús no estaba crucificado, sino que era justo esta imagen, era un Jesús flotando frente a la cruz, que debería ser la imagen que deberíamos tener de él, un Jesús que venció a la muerte, no un Jesús sacrificado del cual comemos la carne y la sangre, cosa que es bastante satánica. Y bueno, él se materializa nuevamente, pero inmaculado, al frente de la cruz y comienza a ascender. Y en ese momento llega una esferita plateada, y él entra en esa esferita y hay muchas pinturas en donde aparece la navecita que lo vino a buscar. Y bueno, eso sería básicamente la historia de Emanuel Sananda Zaratustra, el gran astro. Eh, en el capítulo de la exopolítica les explicaba que los pueblos del Canaán y de toda esa zona a las finales migraron desde Atlántida cuando terminó yéndose. Entonces, la base espiritual que manejaban esos pueblos era trinitaria. Ellos, una forma masculina de Dios, una forma femenina, una forma neutra, y que nosotros éramos semejantes a la forma neutra y que por eso conteníamos tanto lo femenino como lo masculino. Entonces, eso nos hacía co-creadores de la manifestación y por ende es tarea de nosotros el traer el cielo a la tierra. Eso estos pueblos lo tenían súper claro, pero luego llegan los israelitas desde Egipto cambiando todo el asunto. Fue muy curiosamente, como el mazdeísmo la llevaba tanto, lo que hicieron fue tomar muchas cosas del mazdeísmo para armar religión. El primer punto sería Adán y Eva. Zoroastro fue el primero en hablar sobre Adán y Eva. No se llamaban Adán y Eva, sino que era algo así como Adama y Eva, una cosa así. Zoroastro fue el primero en hablar de que había Mazda, que sería el dios de la luz, Amura, el dios de la oscuridad. Pero zoroastristas siempre han explicado que estos son arquetipos que existen dentro de nosotros. Podemos irle a Mazda y ser luz, ser radiantes, ser creativos, ser amorosos, o podemos irle a Amura, ser individualistas, egoístas y por el instinto. Si se fijan, en la palabra Amura muy similar a Aruman, que es esto mismo, pero en la India, o Haruman, que es esto mismo en China, que sería esto del rey mono, que de hecho inspira Dragon Ball, la que sería la leyenda del rey mono. Lo acompaña un chanchito, Yapuar y otros detallitos más que son parte de la leyenda. Entonces tenemos que Zoroastro ya desde un principio explicó o intentó explicar que Satanás no es un ser por sí mismo, sino que es una forma de ser. También explicó sobre los ángeles y los demonios, también explicó de que habló sobre la reencarnación, sobre los distintos niveles del samsara, y todo eso fue parte, no podríamos decir que de la fe judía, sino que era como que lo que ellos les dejaron manejar al resto de la gente, porque ellos seguían manejando su propia ideología de pueblo elegido y todo eso. Y bueno, creo que eso es lo que les podría aportar por de Zoroastro, ya que básicamente la sabiduría que se atribuye a Jesús es la de él. Él es el que dice yo soy el camino y la vida. De hecho es un decreto, no significa que él sea el luz, el camino y la vida, sino que cualquiera de nosotros, cualquiera que sea coherencia con su espíritu, puede ser luz, puede ser el camino, puede ser la vida, como dice la frase que se le atribuye a Jesús, que dice que el que me siga podrá conseguir mis mismos prodigios.
Y realmente, para ser sincero, no quisiera profundizar en la historia de Jesús. Lo que importa realmente es la sabiduría y cómo lo aplicamos en nuestra vida. Bueno, chicos, gracias por su tiempo. Suscríbanse. Si quieren perderse de capítulos, denle a la campanita. Y eso, gracias y hasta la próxima, chicos.